muchachos, es un placer verlos en esta nueva ocasión de nuestro curso English as Work. Vamos a ver lo que nos plantea el cronograma. El cronograma nos dice que para el día de hoy vamos a revisar una temática que, bueno, nos va a permitir desarrollar la actividad número 3, documento escribir gustos. La guía de aprendizaje, de hecho, es un poco más explícita, obviamente, y nos dice lo siguiente. Para el desarrollo de la evidencia, elabora un documento escrito en donde describa dos fotografías, una de un objeto y una de una persona. A partir de lo que ven las fotografías, describa el objeto y la persona, mencionando qué le gusta, qué le disgusta de cada uno. Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de redactar su texto. Primero, ¿cuál es el orden de adjetivos? Esto en algunas ocasiones no lo estoy viendo. Y los sustantivos en una oración en inglés. Bueno, por un lado. En segunda medida, ¿cuáles son los adjetivos apropiados para describir objetos y cuáles son apropiados para describir personas? He visto en algunas evidencias que me dicen, bueno, gramaticalmente en inglés se utilizan este tipo de adjetivos. Bueno, esa parte no es necesaria que me la mencione en términos gramaticales, porque lo que usted me menciona en términos gramaticales, pues yo lo puedo ver directamente, bueno, indirectamente en la evidencia, ¿listo? Entonces, para que no haga explicaciones gramaticales, porque pues eso está en los componentes formativos. Y tercero, ¿qué expresiones coloquiales diferentes a I like y I don't like puede utilizar para enunciar qué le gusta y qué no le gusta? Habíamos visto dentro de gustos y disgustos la sesión inmediatamente anterior, cómo decir cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, I like, I love, I hate, I enjoy, I detest y demás. No son las únicas, obviamente, pero son como las más comunes, aunque también existen algunas de las que efectivamente han enviado en evidencias, tipo It's not my cup of tea, no es como mi interés. I'm very fond of, estoy muy interesado, eh, sí, estoy muy interesado en algo, ¿cierto? Que bueno, eso también está en los componentes formativos. ¿Qué más nos dice la guía de aprendizaje? Vamos a hacer una redacción de un texto que tenga una longitud más bien entre 200 y 400 palabras. También he visto que en algunas evidencias me entregan actividades que tienen alrededor de 500, 600 palabras y bueno, chévere que se esfuerce, pero tampoco tan allá. Y bueno, en cuanto a la parte mínima, pues creo que el jalón de orejas de la actividad anterior, pues ha sido suficiente, ¿cierto? Porque efectivamente sí tienen 200 palabras, 210, 230, en fin. El tamaño Arial 12, perfecto. ¿Y qué más nos pide? Debe tener una extensión de entre 1 y 3 páginas, más que la extensión de 1 a 3 páginas son 200 a 400 palabras. Debe incluir una fotografía. No ha pasado con su grupo, pero en grupos anteriores solo me han mandado texto y nada de fotografía, entonces no sé qué es lo que están describiendo, entonces para que no se vayan a olvidar. Y listo, eso es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Y como decimos, el cronograma, vamos a tener el desarrollo de esta actividad el día de hoy y la próxima sesión pasado mañana. ¿Listo? Esto lo vamos a fundamentar en la guía de aprendizaje, en los componentes formativos de Sayuna. Cuando vamos a Sayuna, una vez nos cargue, después de algunos años, listo. Una vez entramos a Sayuna y vamos a nuestro curso English as Work Level 2, vamos a hacer lo de siempre. Vamos a bajar un poquitín y vamos a encontrar la carpeta llamada Actividad de Aprendizaje 2. Ya la habíamos visto. Ahí el componente formativo se llama These are the things that are around me. Una vez hayamos estudiado los componentes formativos de o bueno, las temáticas mejor de este componente formativo, que ya enumero a continuación, que son adjetivos, qué es un adverbio, qué me gusta y qué no, linking words y algunas cositas de pronunciación. Una vez hayamos estudiado todos los componentes formativos, solo a partir de ese entonces vamos a desarrollar nuestra tarea, la cual vamos a subir aquí en el botón que se llama Evidencia, Documento, Escribir, Gustos. ¿Listo? Una vez hayamos subido nuestro documento, a mano izquierda, en el botón que se llama Calificaciones, podremos corroborar nuestra calificación en esta actividad y bueno, en las anteriores, en el examen y en la infografía. ¿Listo? Es lo que vamos a desarrollar para esta ocasión. Bueno, ahora, como les había dicho desde la primera sesión, para mí no tiene mucho
sentido, mucha coherencia que veamos los componentes formativos desayuno, porque pues eso usted lo puede hacer sin que esté aquí presente, ¿cierto? Así que le voy a mostrar algunas temáticas que desde mi perspectiva pueden serle útiles para desarrollar esta tercera actividad. No sin antes, no sin antes revisar un ejemplo de cómo podría desarrollar su actividad. ¿Listo? Este es un documento de 200 palabras, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Que pues estoy mencionando como ejemplo de una actividad que usted podría desarrollar. Este es un ejemplo. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice, tenga en cuenta el orden correcto de los adjetivos. Esto lo vamos a ver en un ratico. El orden correcto de los adjetivos sería article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, and purpose. Y luego el sustantivo que estamos describiendo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estoy describiendo una taquilla, así se llama, este elemento que es algo así como el gorrito de los musulmanes que ellos utilizan para orar cuando están en las mezquitas o cuando están, bueno, en algún lugar en particular, que lo hacen más o menos 6 veces al día, si mal no estoy. Y bueno, aquí es el artículo, la edad, el color, el origen, el material de que está hecho y el para qué sirve. Y esto no es un orden al azar, esto es un orden coherente en función de lo que nos plantea la guía de aprendizaje, que es lo que estamos respondiendo aquí. ¿Cuál es el orden correcto de adjetivos y sustantivos? ¿Vale? ¿Qué más nos plantea la guía de aprendizaje? ¿Cuáles son los adjetivos apropiados para describir? ¿Puedo describir un elemento diciendo que es de seda? Perfecto. ¿Puedo describir una persona diciendo que es de seda? No tiene mucho sentido, ¿cierto? ¿Puedo describir un objeto diciendo que no es tan nuevo? Sí, excelente. ¿Puedo describir una persona diciendo que no es tan nueva? Más bien no, ¿cierto? Más bien una persona podemos decir que es adolescente, joven, adulta, no sé, experimentada tal vez, ¿cierto? Que es muy diferente. Y nos plantea expresiones coloquiales diferentes a I like y I don't like. Bueno, podríamos decir it's important to me. No es la única manera de decir que algo me gusta o lo que no me gusta, ¿cierto? Pero es una manera. Entonces, bueno, ahí ya el resto ya se riega diciendo por qué le llama la atención y por qué. Otro ejemplo, un ejemplo de una imagen al azar encontrada en internet. Y aquí encontramos lo mismo, ¿sí? Estoy describiendo una persona y con el mismo orden de adjetivos. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material y purpose que no están porque no tiene mucho sentido decir que una persona esté hecha de un material específico o que tenga un único propósito en la vida, ¿cierto? Pero todos ellos van previo al sustantivo que estamos escribiendo. Ahora, vamos a mencionar, este es el orden correcto de adjetivos. ¿Qué adjetivos son apropiados para describir personas? Vamos a mirar. Creí que había alguien por acá. Bueno. ¿Qué adjetivos son apropiados para describir personas? ¿Puedo decir que una persona es bonita? Sí. ¿Puedo decir que una persona es alta? Perfecto. ¿Puedo decir que una persona tenga un rostro redondo? Genial. ¿Puedo decir que sea una persona joven? Sí. No habría podido decir que sea antigua, ¿cierto? Porque no tiene sentido decir que las personas sean antiguas, pero sí para los objetos que sean antiguos. Aquí, young, joven, es perfecto para una persona. Blonde, rubio, rubia, en este caso rubia, porque blonde sin la letra es rubio de hombre. Que tenga ojos verdes, perfecto. Y que sea de esta nacionalidad, excelente. Entonces aquí estamos relacionando unos adjetivos apropiados para hablar de personas, ¿sí? Que no serían los adecuados necesariamente para hablar de objetos, ¿sí? Que es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Y bueno, expresiones de qué nos gusta y qué no nos gusta. Listo. Eh, Me interesa porque representa el país que quiero visitar en el futuro, puntos suspensivos, otra manera de decir que algo me gusta, ¿sí? Representa tal algo, ¿sí? O es importante para mí por esto. Nuevamente, podríamos haber dicho me gusta, amo, disfruto, eh, estoy muy interesado, ¿cierto? Algunas evidencias ya me mencionan tipo I'm very fond of, ¿sí? Pero aquí estaríamos descubriendo o mencionando cómo podríamos dar el desarrollo de nuestra actividad. ¿Listo? Ahora, para ver esto, ya vimos lo que tiene que ver con presente simple, porque esto es puro presente simple,
es importante o representa, eso es presente simple, verbo to be, lado B del presente simple. Vimos cómo decir gustos y disgustos, también lo vimos. Nos hace falta entonces mencionar adjetivos que nos sirvan para hacer descripciones. Y es lo que vamos a proceder en este momento a revisar. Entonces, adiós el ejemplo. Ya vimos qué nos plantea la guía de aprendizaje y ya revisamos el cronograma. Ya también revisamos el manejo de Sayura. Entonces, eso que vamos a describir, esa persona y ese objeto, se conocen como o hacen parte de algo mucho más grande que se conocen como los sustantivos. Habíamos mencionado en la sesión número 2, si mal no recuerdo, algunos ejemplos de sustantivos. Y habíamos dicho, por ejemplo, que partes de una ciudad y partes de una casa o de un establecimiento eran sustantivos, tipo la cocina, el baño, el dormitorio, la lavandería y por fuera, digamos, un espacio más grande, el hospital, la estación de policía, la estación de gasolina, la estación de tren o metro o de bus, ¿cierto? Son también sustantivos, pero los sustantivos no se quedan allí. Los sustantivos pueden también ser elementos de oficina, ¿cierto? O elementos de casa. Pueden ser también animales, eso también es válido para un sustantivo, ¿sí? Pueden ser todo lo que sea tangible, ¿sí? Y todos los sustantivos pueden ser vistos en su versión singular o en su versión plural, ¿vale? Pero para hacer una relación con estos sustantivos, siempre nosotros decimos que tenemos ese algo. Tengo una tía, tengo un primo, tengo una silla, tenemos cuatro gatos, lo que sea, ¿cierto? Porque vamos a relación el tener con ese elemento, con ese sustantivo. Ese elemento o ese sustantivo, ¿cierto? El gato hace, nosotros jugamos, hacemos ejercicio, o la tía hace bordado, practica bordado, lo que sea, pues ese también, ese sustantivo, va a realizar alguna actividad. Y aquí viene el verbo hacer. Pero también podremos hacer una descripción física, que es lo que nos plantea la guía de aprendizaje, porque vamos a describir una persona o un objeto en función de sus características. Y ahí viene el verbo to be. Es por eso que necesitamos conocer también cómo funcionan dentro del presente simple el verbo to be, to do y to have. El verbo ser o estar, el verbo hacer y el verbo tener o poseer. Habíamos visto, pues, muy detalladamente cómo funcionaba el verbo to be, ¿cierto? Habíamos visto su versión gramatical. La versión del verbo hacer la habíamos visto indirectamente en presente simple, porque decíamos que si un hombre, una mujer o un animal son quienes hacen algo, el verbo se va a llamar das, ¿sí? Y se llama das porque en presente simple recordemos que hombre, mujer, animal, cuando tenemos un verbo que termine en o, a ese verbo terminado en o le aumentamos es, ¿sí? Y no solamente los verbos terminados en o, sino s, doble s, x, ch, y x, ch o sh. Bueno, y aquí la explicación. El verbo to have no lo habíamos visto muy, no le habíamos puesto mucho cuidado, pero no está de más que lo revisemos en este momento. El verbo poseer o tener algo se refiere a efectivamente poseer elementos físicos, una casa, una billetera, un anillo de bodas, puntos suspensivos, pero también tener características propias. Entonces, tener cabello largo, tener cabello rubio, tener ojos azules, ¿sí? Tener, bueno, aparte de la parte física, personalidad, ¿no? También es porque se complementa con el verbo to be. Tener mal carácter, por ejemplo, podría ser. Aunque también podríamos decir poseer relaciones afectivas. Entonces tengo 3 gatos, tenemos 4 hermanos, tengo 5 amigos que son muy cercanos, 5 mejores amigos, podríamos decir, y su conjugación se va a ver como have para todos los plurales y yo, y como has para un hombre, una mujer y un animal. Para Pablo, para Daniela y para el ratón, por ejemplo. ¿Listo? Manejar estos 3 verbos es vital, ¿sí? Porque ellos son los que
son los verbos más importantes de la lengua inglesa. Igual que en la lengua castellana, pero como estamos en inglés, pues por eso hacemos la referencia en inglés. Inclusive, podríamos pensar en lo siguiente. A veces, o los medios de comunicación nos dicen que cuando tenemos cosas, hacemos cosas y por lo tanto somos importantes, inteligentes, dedicados, lo que sea, ¿cierto? La propuesta es que inclusive lo veamos al revés, que nosotros seamos de tal manera, nos comportemos de tal manera, que nos permita hacer cosas que a su vez nos permitan tener resultados. ¿Qué es el ciclo de la experiencia? El pensamiento, lo que nosotros tenemos acá arriba, ¿cierto? Es el hacer, es el ser, perdón. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Ese ser, ese saber quién soy yo, me crea una emoción que cuando se lleva de manera permanente, nos crea una forma de ser, ¿sí? Y esa forma de ser nos permite generar acciones. El hacer, si usted lo mira desde otra perspectiva. Y ese hacer algo, hacer ejercicio, hacer una actividad X en lugar de una actividad Y, la actividad de levantarse temprano, de leer, lo que sea, esa acción nos permite tener algo, tener propiedades, inteligencia, un cuerpo atlético, puntos suspensivos. Estos tres verbos, que son los verbos más importantes de la lengua inglesa, inclusive se retroalimentan, porque el uno depende del otro. Quienes somos determina lo que hacemos y lo que hacemos determina lo que tenemos. ¿Cierto? Bien, sigamos. De aquí que los sustantivos dependan de estos tres verbos, ¿sí? Porque un sustantivo, la silla, no necesariamente en el mundo real hace algo, pero sí puede tener ciertas características. Tiene cuatro patas, o la silla tiene tres patas, o la silla tiene cinco patas. La silla es grande, morada, verde, costosa, lo que sea. No tiene mucho sentido que podamos describir a una acción de la silla, pero sí de una persona, porque es lo que nos plantea la guía de aprendizaje. Describamos a una persona y un objeto. La persona es alta, delgada, inteligente, lo que sea, hace ejercicio y tiene la chocolatina en los abdominales. Me invento, ¿cierto? Los sustantivos pues dependen de esos tres verbos. Habíamos visto a grandes rasgos entonces que era un sustantivo. Habíamos dicho que pueden ser objetos, pueden ser lugares, pueden ser animales. Habíamos dicho que pueden ser vistos en su versión singular. Habíamos visto que se pueden ver en su versión plural, pero no nos podemos quedar allí. Vamos a meternos un poco más en detalle. Un sustantivo efectivamente pueden ser personas. Andrea, Gustavo, Felipe. Perfecto. Pero también puede ser como persona la ingeniera, el doctor, la arquitecta, como también puede ser el primo, la sobrina, el niño, la pareja, etc. Todas esas personas. Pueden ser lugares grandísimos, enormes, como el universo, como también puede ser más chiquiticos, el continente africano, el continente americano, el país de Colombia, el departamento del Casanare, la ciudad de Yopal, el barrio X y Z de la ciudad de X. ¿Sí? Pueden ser algo muy grande como puede ser algo más chiquito. Animales, independientemente de si son hembras o machos, masculino o femenino. Objetos, ahí entendemos objetos como también partes del cuerpo. Entonces el dedo, el cabello, el ojo, el celular, el sombrero, pues eso es things. Y ellos pueden verse en versiones singulares o plurales. Siempre no, pero sí en la gran mayoría de veces. Eso es a grandes rasgos un sustantivo. Si nos vamos un poco más allá, un sustantivo puede ser, como le digo, pueden ser cosas, ¿sí? El libro, por ejemplo, personas, Daniel, animales, el gato, perfecto, lugares, la ciudad de Bogotá, y aquí voy un poquito más adelante. Pueden ser cualidades como la suavidad, la hermosura, la belleza, la inteligencia. Son cualidades, ¿cierto? Pueden provenir de ideas, ¿sí? Y las ideas normalmente no se pueden contar. Por ejemplo, la idea de la felicidad,
Ay, sí, es que hoy tengo 5 felicidades porque, ajá, me levanté feliz. Suena raro, ¿no? Bueno, la felicidad. La justicia. Hoy tenemos que impartir 4 justicias en la corte. Suena raro, ¿cierto? Pero la justicia es una idea. La democracia, ¿sí? La idea del amor. Todo eso puede ser sustantivos. Y finalmente un sustantivo puede provenir de un verbo. Nosotros a los verbos, correr, saltar, jugar, reír, etcétera, cuando los modificamos y los aumentamos la terminación ing, en muchas ocasiones vamos a tener la versión del ando, yendo, yendo, caminando, corriendo, viviendo, puntos suspensivos. Y sí, es cierto, en tiempos continuos eso es verdad, pero cuando los vemos desde la perspectiva de sustantivos, vamos a encontrar una versión diferente. Por ejemplo, swim es nadar. Swimming, en cambio, será el nado. Read será leer. Reading, efectivamente es leyendo, pero desde la perspectiva de sustantivos significará la lectura. ¿Sí? Living es, live es vivir. Living es viviendo. Y living también sería una manera de ganarse la vida, por ejemplo. ¿Sí? Dance es bailar, dancing es bailando, dancing también puede significar el baile, porque muchos verbos, cuando se modifican y les aumentamos ing, lo que hacemos es crear un sustantivo. Así que todo eso puede ser un sustantivo, y voy a retomar la idea. Pueden ser objetos, pueden ser personas, pueden ser animales, lugares, acciones o provenir de verbos mejor, ideas y pueden ser cualidades también. ¿Cómo sabemos si estamos frente a un sustantivo? Podría ser una pregunta adicional si no queremos recordar todo eso. Podemos saber si estamos frente a un sustantivo cuando le podemos dar características, cuando podemos decir que es alto, que es inteligente, que es costoso, que es participativo, que es paquidérmico, que es antiguo y así sucesivamente. Por ejemplo, la idea de la democracia, ¿podemos describir la democracia y decir algo de ella? Sí, una democracia participativa, una democracia paquidérmica, una democracia inoperante, por ejemplo, la justicia, ¿sí? Una justicia tardía, una justicia eficaz. ¿Podemos describir a una persona? Sí. Betty es inteligente y delgada, me invento. ¿Podemos describir una ciudad? Sí. La ciudad es populosa y contaminada. Por ejemplo, ¿podemos describir un animal? Un último ejemplo. Sí, claro. El perrito es peludito y es jovial. Por ejemplo. Entonces, siempre que estemos enfrente de algo que puede ser descrito, estamos enfrente de un sustantivo. Ya habíamos visto que en la sesión número 2, lo que tiene que ver con lugares, ya habíamos dicho que es algunos lugares de esta ciudad, ¿cierto? De su municipio, pero eso lo complementamos en este momento diciendo que un sustantivo es más amplio. Y nuevamente se relaciona, tiene una interacción directa con los 3 verbos principales del inglés: ser, hacer y tener. ¿Listo? Vamos a hacer entonces un ejercicio muy rápido de identificación de sustantivos. Y para ello vamos a ir a Kahoot. Este es el único juego de la sesión, así que, porque el resto son ejercicios, muchos de los ejercicios se los compartiré para que sean desarrollados en casa. Así que por eso este juego no durará 3 minutos, sino 5. Vamos a hacerlo. Extraño. Ok, vamos a hacerlo por aquí, por acá y por acá. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a mirar algunas frases en inglés y lo que vamos a hacer de esas frases en inglés es elegir el sustantivo dentro de esa frase. Por ejemplo, Mariana juega
bueno, Mariana juega fútbol, ¿sí? En ese caso, ¿cuál es o cuáles son los sustantivos? Sustantivo o los sustantivos sean Mariana y fútbol, porque ambos elementos pueden ser descritos, ¿no? Listo, comparto el link del ejercicio. Voy a quitar uno de los... Ya no, listo. Empezaremos a las y media a describir las reglas del ejercicio. ¿Listo? Bien, escribamos las reglas del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Somos dos equipos, el equipo tierra y el equipo agua, creo que eran, no miré los nombres. Lo que debemos hacer es construir una torre, la torre de apartamentos o el edificio más alto de nuestro barrio. ¿Listo? Para desarrollarlo, para hacerlo, vamos a responder correctamente nuestras preguntas, lo cual nos va a dar un bloquecito de cemento. Y ese bloquecito de cemento debemos ponerlo de manera paralela en toda nuestra construcción, ¿cierto? Es como cuando usted efectivamente construye un edificio de apartamentos, no puede construir solamente el ala este, también tiene que construir el centro y el ala oeste, ¿cierto? La parte del respaldo igual. Cuando usted, cuando su equipo encuentra al monstruico, usted lo va a invocar. Y esa invocación del monstruico lo que le va a permitir a usted es reducir o frenar más bien el avance del equipo rival. Si usted es el equipo rojo, frena el equipo azul. ¿Listo? Y viceversa. Good luck. Tenemos 3 minuticos, 5 minutos para este ejercicio.
Ok, time up. Bien, el juego estuvo muy reñido. Vamos a mirar quién ganó. Okay, in the second place, we have Team Found with 25 stories. And in the first place, we have Team Owl with 27 stories. Congratulations. Bien, estuvo muy reñido. Solamente hubo 2 pisos de diferencia. Y siempre estuvieron modificándose quién iba de primero y quién iba de segundo. Muy bien, felicitaciones y gracias por el ejercicio. Bien, tenemos entonces ya un sustantivo. ¿Por qué necesitamos saber qué es esto? Porque lo que vamos a describir según la idea de aprendizaje es a una persona, y una persona es un sustantivo, por un lado. Y la otra mitad es describir un objeto. Ese otro objeto también es un sustantivo. Ergo, por eso necesitamos saber qué era un sustantivo. Decíamos entonces que los sustantivos, la característica principal que ellos tienen es que pueden ser descritos. ¿Sí? Pero la cuestión con las descripciones o con los adjetivos, que es la misma cosa, porque un adjetivo lo que nos permite es hacer descripciones. Los adjetivos pueden categorizarse, pueden organizarse. Y esa organización aplica independientemente de si lo que estamos describiendo es una persona, un animal, un lugar, un objeto, un sustantivo cualquiera. Y los adjetivos son los siguientes, se pueden organizar de la siguiente manera. Vamos a tener un determinador o un artículo o un número, ¿cierto? Todo esto es un determinador. O un posesivo, mío, suyo, nuestro, etcétera, que legalmente no es un adjetivo, pero sí es el que nos permite reorganizar los adjetivos. ¿Listo? Desde aquí ya viene la cosa. Vamos a utilizar opiniones. Todo lo que no tenga una base científica y tenga que ver más bien con una situación muy personal. Por ejemplo, lo que para mí es costoso puede que para usted no lo sea y viceversa. Por ejemplo, usted dice, sí, me encontré un libro de econometría de Gujarati que cuesta 500,000 pesos, me invento, y está firmado por el man. Entonces, para usted de pronto puede ser sumamente caro. Yo, en cambio, le estaría dispuesto a cortarle la mano por eso, ¿sí? Porque no sería algo tan fácil de encontrar para mí, ¿sí? Para lo que usted sería un partido más bien aburridor, porque usted sabe mucho de fútbol, para mí podría haber sido un partido increíblemente emocionante porque no tengo ni idea de fútbol, ¿cierto? Es una opinión. Lo que para usted podría ser una vivienda sumamente costosa, porque, no sé, me invento 400 millones de pesos, es algo sumamente grande. Mm, para Donald Trump, de pronto, esa misma vivienda de 400 millones de pesos, dada la conversión con el dólar, pues puede ser un pelo de gato y es perfectamente posible, ¿no? Respondo a la pregunta, ¿pueden haber más de 3 sustantivos en una oración? En una sola oración, no. Como oraciones separadas, sí. ¿Sí? Por ejemplo, me invento, estoy describiendo a una persona. La primera parte de la descripción es sobre su cabello. El cabello es el sustantivo y el cabello puedo decir que es largo, sedoso, negro y listo. ¿Sí? No sé qué otra cosa podríamos decir del cabello. Luego describir los ojos. Ese es el segundo sustantivo, pero como una idea aparte. Y de sus ojos decir que son grandes. A ver, ¿qué más podríamos decir de los ojos? Que son grandes, que son cafés y que son bonitos. ¿Sí? No se me ocurre otra cosa que no sea color y opinión y forma, no se me ocurre otra cosa. Y luego sobre su, a ver, ya dije cabello, ojos, sobre su físico. Esa persona es delgada, alta, eh, estética tal vez, ¿sí? Para no decir decir rubio porque rubio ya sería el cabello. Entonces, efectivamente puedo hacer descripciones de diferentes partes del cuerpo, lo mismo podría ser de un objeto, ¿no? De un gato, por ejemplo, el cuerpo, las orejas, el pelo y los ojos, pero mire que cada uno de esos
elementos del gato, de la persona, del objeto, se van de manera diferente, en oraciones, frases diferentes, ¿sí? Que hacen parte de un todo, pero que se toman de manera diferente, ¿sí? No puedo, no se podría hacer una descripción de tres elementos, de tres sustantivos al mismo tiempo, porque sería desorganizado. Entonces, lo coherente sería separarlos y verlos como islas, como islitas, ¿sí? A pesar de que sean parte de un todo, a pesar de que sean parte de una sola persona, la isla cabello, la isla ojos, la isla rostro, la isla con textura física son diferentes, ¿sí? Se estudiarían de manera diferente, aislada mejor. Nuevamente, la ciudad es una cosa, el barrio es una descripción diferente y el edificio es una descripción también diferente. Porque yo de la ciudad puedo decir, la ciudad es populosa, grande y contaminada. El barrio, en cambio, puede ser un barrio organizado, estrato 50.000 y periférico. Y el edificio del barrio, porque el barrio tiene 5 torres de edificios, el edificio es nuevo, de 17 pisos, mmm, y hecho en concreto, ¿sí? Y note cómo estoy haciendo descripciones de tres elementos de manera separada, ¿sí? Porque no puedo, no es coherente hacer una descripción del edificio para luego pasar por la ciudad, luego regresarme al barrio y después ir otra vez al edificio, ¿sí? Sería desorganizada la descripción, no sería coherente, comprensible mejor, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Que tomar, si bien todo está relacionado, tomarlo como islitas separaditas. A pesar de que son parte de un todo, lo coherente es tomarlo por separadito para que sea comprensible su descripción. ¿Sí? De una misma persona animal se puede hablar en, creo que falta algo allí. Sí, se puede efectivamente hablar de una misma persona, pero digamos con partes diferentes, ¿no? Entonces, el cabello de esta persona es así, 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 listo. Su forma de ser es así, 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 listo. Su contextura física es así, 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 listo, ¿sí? Pero como con organización. Sí, también, perfecto. Esta opción que usted me menciona es perfecta también. Entonces, el perro es grande, juega en el parque, sí, porque son, digamos, elementos totalmente diferentes. Una cosa es el perro, un sustantivo, y otra cosa es el parque, otro sustantivo. Yo lo que le estaba entendiendo es ah, mismas características para diferentes sustantivos. Eso es lo que le decía que sería un poco desorganizado, es decir que cuatro características y que esas mismas cuatro características sirvan para la ciudad, para el parque, para el edificio de apartamentos y para el país. Ahí es donde le digo, no cuadra, ¿sí? Entonces, así como usted lo dice, está efectivamente bien organizado, porque el perro y sus características es una cosa y el parque con sus características son otra cosa, ¿sí? Entonces ahí tiene mucho sentido, ahí sí tiene mucho sentido. Pleasure, listo, regresemos al tema de acá. Entonces, opinión, lo que decíamos entonces que lo que para usted es bonito, para mí tal vez no. Para lo que usted es amoroso, para mí podría ser más bien, ¿cómo se llama esto? Muy meloso, ¿sí? Porque su idea es diferente de la mía, una opinión. Después es el tamaño, esto sí no tiene discusión. Que sea grande, pequeño, enorme, alto, bajo, ¿sí? Que sería la segunda parte de la descripción. Seguidamente nos vamos con las formas, y ahí las formas tampoco tienen discusión. Son redondas, planas, rectangulares, circulares, ovaladas, puntos suspensivos. El rostro humano, por ejemplo, tiene formas, ¿sí? Tiene forma de corazón, tiene forma ovalada, tiene forma redonda, ¿sí?
forma cuadrada, que son las 4 formas más comunes del rostro, creo que son 6. Edad. La edad no es exclusiva de números, no se menciona únicamente diciendo 17 años de edad, 24 años de edad, 70 años de edad, 300 años de antigüedad. Se puede, sí, pero si usted no quisiera utilizar números, que es una posibilidad, podría utilizar efectivamente diferentes adjetivos, tipo antiguo, obviamente para objetos, juvenil, por ejemplo, para ropa, de mediana edad, por ejemplo, para persona, ¿sí? Antiguo, nuevo, joven, etcétera. Algunos ejemplos de edad. Después de haber mencionado estas 5 características, nos podemos meter con colores. Ustedes ya los colores ya lo saben. Origen. Este origen aplica para objetos. Perfecto. Para nosotros, para personas, la palabra cambiaría un poquitín como nacionalidad. Colombiano, francés, mexicano, lo que sea, ¿cierto? Pero es la misma. Entonces, un objeto francés y una nacionalidad, una persona de nacionalidad francesa. Un objeto australiano, una persona de nacionalidad australiana y es lo mismo, Australian, ¿cierto? Hasta aquí todo esto, que tiene que estar en este orden, por cierto, aplica para personas, objetos, animales, lugares, cualquier tipo de sustantivo. Todos los sustantivos tienen esto. Podemos hablar de opinión, tamaño, forma, edad, color y origen o nacionalidad. Pero aquí quitamos a las personas, porque no tiene mucho sentido decir que una persona esté hecho de un material X. O sea, sí, carne y hueso. Sí, flesh and bone. Perfecto. Pero no es muy coherente decir eso, ¿cierto? Más bien, el material lo reservamos para objetos. ¿Sí? ¿De qué está hecho un objeto X? ¿De qué está hecho principalmente su vivienda? Ah, sí, mi vivienda, como yo vivo en el campo, está principalmente hecha de madera, como por ejemplo las viviendas de los Estados Unidos, que son principalmente hechas en madera, ¿no? Que también tiene sentido. O no está hecho de concreto, o no está hecho de ladrillo visto, o no está hecho de, no sé, como nuestros abuelitos, de tierrita y chamisas. Perfectamente válido. Material. Y propósito, nuevamente a las personas las quitamos de aquí, porque no tiene sentido decir que una persona tenga un único propósito en su vida. ¿Sí? Entonces ese propósito es del objeto que estamos describiendo. ¿Para qué está hecho eso? Así, me invento un cojín, ¿vale? ¿Para qué sirve el cojín? Una cosa, ese es el cojín de decoración del sofá. Al cojincito que usted se pone en medio de las rodillas para que no se choquen cuando sobre todo tiene lesiones de cadera, o el cojín que usted utiliza como sustituto de almohada, ¿cierto? Y entre otras opciones que pueden haber. Esas son las que se me ocurren. ¿Sí? O el cojín para dormir. ¿Sí? Otro ejemplo. Bueno, ¿para qué le sirve para qué que fue creado, no sé, un cable, no un cable, no, una libreta? Bueno, te dirá, el propósito es para hacer anotaciones. Writing, perfecto. ¿Sí? Puede haber otro motivo, sí, para, no sé, una libreta de papel de colores para hacer origami. Perfectamente válido, ¿sí? Pero note que es utilizado para objetos y no para personas, ¿sí? Entonces, cuando queremos describir elementos, personas, animales, objetos, lugares, que en este caso vamos a decir personas y animales, personas y objetos, perdón, siempre vamos a utilizar esta organización. Vamos a decir cuál es nuestra opinión de ese objeto, de esa persona, su tamaño, su forma, su edad, su color, su nacionalidad u origen, y si es objeto, vamos a incluir elementos de material y propósito. ¿Hay que mencionar cada uno de estos elementos? No, no hay necesidad. Lo que sí importa es el orden. ¿Sí? Con que mencionemos 2 o 3 es más que suficiente. No todos, pero más que suficiente con 2 o 3. ¿Sí? De hecho, decirlos todos es un poco redundante y es muy poco común. ¿Sí? Pero sí tienen que ser en este orden.
¿vale? Por ejemplo, podríamos decir sobre el edificio. It's a beautiful, enormous, square, red building. Note que mencioné primero algo de opinión, que es bonito. Luego el tamaño, que era grande, enorme, creo que le dije. Luego su forma, que era cuadrada. Y luego le dije, me salté la edad porque no quise hablar de cuán antiguo es el edificio, pero sí le dije que era de gris. Creo que le dije eso, ¿cierto? Note que estoy haciendo esta organización. No pude haber dicho del edificio lo siguiente, por ejemplo, a huge, doubtful, disgusting, American, wavy building. ¿Sí? No pude haber dicho eso porque primero la organización no es coherente y segundo porque hay características que no tienen sentido. Por ejemplo, no puedo haber dicho que es un edificio zigzagueante. Un edificio no es zigzagueante por arquitectura, ¿no? No pude haber dicho de que su edad es madura de un edificio. No tiene sentido porque una persona es madura, no un edificio maduro, ¿cierto? Tampoco pude haber dicho, no sé, que un edificio per se sea de silicona, ¿cierto? Porque pues no tiene sentido un edificio de silicio o de silicona, ¿sí? Entonces, no es coherente. Pero sí, lo que sí tiene coherencia es haber dicho el ejemplo primero, que es beautiful, porque una opinión de un edificio puede ser que sea un bonito, o que sea cómodo, o que sea brillante. No es muy coherente, pero con las ventanas brillantes, ¿cierto? Que sea grande, huge o enorme, enormous, que sea cuadrado, ¿sí? Los hoteles antiguos, por ejemplo, que sea antiguo, un edificio del 1600 algo, y que tenga un color algo, que esté hecho principalmente de concreto, concrete, y que sirva, no sé, de hospedaje, ¿cierto? O que ese edificio sea precisamente una academia de baile, dancing, building, ¿sí? Ya ahí yo juego con el tipo de características que a mí me sirven para describir ese objeto o esa persona o ese lugar o ese animal que tenga en mi interés. En este caso, ese objeto o esa persona. Siempre en este orden. Y obviamente con las características correspondientes. ¿Necesito utilizarlos todos? No. Podemos saltar. Podemos ir, por ejemplo, de opinión para hablar luego de la edad y luego hablar del material. Y ahí termina nuestra descripción. Perfecto, está genial. Podemos hacer eso. No hay necesidad de decirlos todos. Aunque digamos dos o tres es más que suficiente. Y de ahí pues viene el ejemplo que les mostré hace ratico. Ejemplo, estamos describiendo un televisor. El contexto grande. Camilo bought a huge new black TV for his apartment. Camilo se compró un televisor enorme, nuevo y de color negro para su apartamento. ¿Pude haber quitado black y decir lo demás? Sí. A huge new TV. ¿Pude haber quitado en lugar de black new? Sí, haber dicho a huge black TV. ¿Pude haber quitado esto también? Sí. Bought a new black TV. Se compró un televisor de estas características. Note que primero estoy mencionando el artículo, el tamaño, luego la edad y luego el color en el orden correspondiente que nos plantea lo que les muestro aquí en el slide. No necesito muchos, con dos o tres es más que suficiente, pero tienen que ser organizaditos, ¿sí? Un ejemplo ya un poco menos común, pero que utiliza todas las características sería este. Veronica is a beautiful, tall, round-faced, young, blonde, green-eyed Russian woman. ¿Qué características estoy utilizando? Opinión, tamaño, article number, opinion size, shape, la forma, age, el color, color, perdón, la edad, color. En este caso tengo dos colores, porque estoy diciendo que es rubia y además de eso que tiene ojos verdes. Como ambos son colores, lo que vamos a hacer normalmente es organizarlo por orden alfabético, ¿sí? La B viene antes de la G, por eso diríamos blonde green.
y el origen o su nacionalidad, Russian, que es efectivamente lo que nos plantea el orden de adjetivos. Opinion, size, shape, age, color, origin. No tienes material y propósito porque no tiene sentido describir una persona que tenga un propósito y de qué está hecho su cuerpo, no es coherente, pero lo demás sí es válido, ¿no? Y un último ejemplo, unas flechas decorativas. Entonces, número, tamaño, edad, color, proveniencia o origen, de qué está hecho y para qué sirve. Three big, old, brown, Australian, good and decorative arrows, porque es que no necesariamente eran, el propósito no es decorativo. Puede ser que usted tenga armas, porque este es un arma, que sea decorativa, como también un arma funcional, ¿cierto? O un arma de cacería, o un arma, no sé, eh, de exhibición. Y es perfectamente válido. El propósito ya depende del objeto que usted esté describiendo. Y ese es el ejemplo que les mostré en la guía en el ejemplo de cómo podrían desarrollar su actividad. Un elemento que estamos describiendo, primero todas sus características, luego el sustantivo al cual se refiere a estas características y mencionando el por qué es importante o qué representa o por qué me gusta o por qué es, por qué me llama la atención, ¿no? Vamos a hacer una revisión de dos vídeos y les voy a compartir dos ejercicios que pueden ustedes desarrollar en casa. El primer ejercicio no es calificable ni mucho menos. Es que usted tome todas estas palabritas que hay aquí, oceanic, funny, early, straight, tiny y demás, y los organice. Por ejemplo, ¿qué será wavy? ¿Será que eso es una opinión? ¿Será que eso es un tamaño? ¿Será que eso es edad, forma? ¿Cierto? Como primer ejercicio. Recuerde que para revisar si lo hizo bien, usted le da donde dice finish, luego le da check my answers y al final de la revisión usted va a mirar un numerito. Por ejemplo, 7 sobre 10, 9 sobre 10, 1 sobre 10. Aquí me va a salir 0 sobre 10 porque no respondí absolutamente nada. Le damos check results y aquí me sale 1 sobre 10, que aquí hay un error eh, de archivo, ¿no? Pero lo que debemos hacer es esto precisamente para reconocer qué tipo de adjetivos funcionan como origen, como nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, China es la porcelana, ¿no? China no se refiere al país de China, sino a la porcelana, el material de que está hecho algo. Primer ejercicio que ahorita les comparto. El segundo ejercicio es un recorderis de esto. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles son algunos ejemplos de opinión, algunos ejemplos de origen, algunos ejemplos de propósito. Y bueno, siempre vamos a mencionar el sustantivo que describimos al final. ¿Sí? Este es más que nada informativo. Hay un ejercicio aquí, pero este ejercicio no necesita hacerlo, no es tan importante. Más bien yo escogí este ejercicio sobre todo por la organización y el tercer ejercicio que les voy a compartir en un ratico es que ustedes la descripción adecuada del reloj, de la alarma mejor, del avión, de la motocicleta, de las botas y demás, tomando en cuenta la organización de las características. ¿Sí? Una vez lo haya terminado, como siempre, le da finish y le da revisar. Primeros tres ejercicios que le comparto en un ratico. Antes de compartirlo, vamos a ver dos vídeos. El primero es un resumen de cómo hacer la descripción de adjetivos y el segundo vídeo será un ejercicio utilizando ese orden de adjetivos. ¿Listo? Ya le comparto también este vídeo en un ratico. Oh, ¿por qué no tengo audio? Listo. Of adjectives that describe this car. New Italian curvy small sports
beautiful red. It's time to arrange them in the correct order. We need to know the order of adjectives. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. The order of adjectives. One more time. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Algunos ejemplos, por ejemplo, de artículo, de some, and, de opinión, beautiful, hard, expensive y demás. De edad, por ejemplo, new, old, young. De propósito, sewing, washing, studying o dining. Entre algunos ejemplos que pues, hay muchos más, pero ahí tienen algunos ejemplos que usted los va a poder ver después de que le comparte el vídeo. ¿Listo? En un ratico. The order of adjectives, put each word in its column. New is an A, Italian is an origin, curvy is a shape, small is a size, sports is a purpose, beautiful is an opinion, red is a color, so we have a beautiful, small, curving, new, red Italian sports car. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Es el orden de adjetivos, ahorita les comparto el vídeo. Vamos a hacer entonces un ejercicio en el que ustedes van a decirme cuál es el orden de adjetivos correspondiente a describir un elemento en particular. ¿Listo? Antes de hacerlo... Propósito, ¿son solo verbos? No, el propósito es el para qué está hecho un elemento. Entonces, lo que le decía, por ejemplo, el cojín. ¿Para qué está hecho el cojín? Para una persona, o sea, el propósito con el que se hizo, con el que se fabricó mejor, es por el propósito decorativo para ponerlo en los sofás, ¿sí? Pero otro cojín, otro tipo de cojín, el propósito con el que fue creado fue para ponerlo en medio de las piernas cuando uno se duerme, para alinear la cadera. Otro propósito de otro tipo de cojín es para, no sé, para la columna, para cuando uno duerme, ponerlo en la cabeza y que le alinee la espalda, ¿sí? Entonces no es con verbos, sino con sustantivos. ¿Y qué tipo de sustantivos? Los objetos, ¿sí? Para eso sirve la parte de los sustantivos, de los adjetivos, perdón, que tengan que ver con un propósito, ¿sí? Por ejemplo, el propósito de un lapicero, precisamente para escribir, ¿no? Y otras personas dirán que servirá para otros motivos, ¿cierto? Que no tengo idea de para qué podría servir, pero ya cada uno le mira el propósito, ¿no? Pero el propósito con que se creó originalmente fue precisamente para escribir. Bien, vamos al ejercicio. Para este pedacito, para hacerlo con algo de rapidez, lo ideal es que prendan el micrófono y me digan la respuesta. ¿Listo? Voy a mencionar el primer ejercicio. El primer ejercicio, el primer ejemplo es... Momentico, no dio play. El primer ejemplo es, he keeps the letter in a box. Note que si yo quisiera solamente decir esto sin la descripción de la caja, está perfecto, porque él dice esto. Él mantiene las cartas en una caja, él guarda las cartas en una caja. Perfecto. Pero si tenemos varias cajas y queremos hacer una especificidad de cómo es la caja, debemos describir ese elemento, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál de las tres opciones describe bien la caja? ¿Será yellow big square box, big square yellow box o square yellow box? El orden de adjetivos nos dice article, number, opinión. ¿Hay una opinión? No. Opinión, size, ¿hay tamaño? Sí, big, size. Shape, ¿hay una cuestión de forma? Sí, cuadrado. Age, ¿hay algo de edad? No. Color, ¿hay color? Yellow, perfecto, aquí está. Entonces la respuesta para este ejercicio sería in a big square
yellow box. Él guarda sus cartas en una caja grande, cuadrada y de color amarillo. ¿Sí? No podemos hacer la descripción como amarilla, grande y cuadrada, ni tampoco como cuadrada, amarilla y grande. ¿Sí? Esa sería como la respuesta a este primer ejercicio. Ahora sí, la pregunta va para ustedes. Vamos por el número 2. He was sitting at desk. Él estaba sentado en un escritorio. Pero, ¿cómo podemos describir escritorio? His antique rosewood, his rosewood antique, o antique, his rosewood desk. What do you think? Sentado en un antiguo escritorio. ¿Me repite, por favor? No le escuché. Ah, la opción A. Option A. Vamos a mirar. Vamos a ver si es cierto. Yo apostaría por un... Efectivamente es his antique rosewood, porque his es el artículo, antique es la edad y rosewood es el material de que está hecho. Rosewood, por cierto, es un tipo de madera que se llama palo santo. Vamos con la siguiente voluntario. She was wearing a dress. Ella estaba utilizando un vestido. Se entiende perfectamente, pero queremos describir ese vestido. ¿Cómo será ese vestido? Cotton blue new blue cotton, o blue cotton new. What do you think, guys? B. La B. New blue cotton. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, porque es la edad, seguido del color, y luego el material de que está hecho nuestro vestido. Muy bien. Vamos por las siguientes dos y el resto la hacen ustedes en casa. An rug covered the floor. Rug es la alfombra, ¿no? O el tapete mejor. Una o un tapete cubrió el piso. Pero ¿cómo es ese tapete? Old Persian interesting old, or interesting old Persian. B. Persian interesting old. Vamos a ver si es cierto. Sí. La opción correcta es C. ¿Por qué? Sí. Porque interesting es una opinión. Para mí, la alfombra es interesante. Para usted puede ser más bien una alfombra cualquiera. Esta es una opinión. Tapete persa. Es un tapete persa, efectivamente. Entonces, es interesante. Y de hecho, los tapetes persas son de los más cotizados en el mundo, ¿no? Entonces, cuestión histórica, porque ellos, por su condición geográfica y por su cultura, son de los que mejor hacen los tapetes allá en lo que hoy es el Irán, que usted está escuchando por noticias de lo del estrecho de Hormuz y todo, que pues, sí, eso les está pasando, pero son mucho más que eso, ¿no? Bueno, una opinión, luego la edad y luego el origen o la nacionalidad de este lugar, de este elemento, ¿no? Bien, este efectivamente entonces sería la opción correcta. Y vamos por el último ejercicio. Este sí ya les hago este ultimito y el resto lo hacen en casa. She got on her bike and left. Ella se montó en su bicicleta y se fue. Pero ¿cómo es la bicicleta? Expensive modern red, modern expensive red, o red modern expensive. La B. Option B. Vamos a ver si es correcta. Una cara de roja. La opción correcta es la opción A. ¿Por qué? Porque lo que para usted puede ser costoso, para mí de pronto no, y viceversa. De ahí el ejemplo de lo que le decía Donald Trump. Para una persona de 400 millones una vivienda puede ser más bien cara, pero para Donald Trump de pronto, nuevamente por la cuestión del dólar, porque es presidente, porque es un magnate, bla, 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 pues puede ser un pelo de gato. Otro ejemplo, porque para mí un libro firmado por un autor que a mí me guste puede ser invaluable, pero para usted que no le gusta ese tipo de literatura que a mí me gusta, puede ser como que, sí, un libro más y no, ¿cierto? Entonces, esta es una opinión. Moderno, esto es la edad, y red es el color. Entonces, article number, opinion, size, shape, age, color,
origin, material y purpose, ¿sí? Que es el orden de adjetivos. Muy bien, con esta parte finalizamos esta sesión del día de hoy. Puchas. Listo. Con esta parte terminamos la sesión del día de hoy, pero les voy a compartir los 4 ejercicios que les prometí al principio, les voy a compartir. Entonces ahí va el primer ejercicio en el que usted lo que va a hacer es categorizar las características. En el segundo ejercicio, usted lo que va a hacer es una revisión, pues es un recorderis mejor, de cómo funciona el orden de adjetivos. En el tercer ejercicio, usted va a encontrar, bueno, un ejercicio efectivamente en el que debe escoger cuál es el orden de adjetivos. En el cuarto link, usted encuentra la canción del orden de adjetivos. Creo que con la canción uno tiene mayor chance de recordar, porque es un poquito pegajosa la canción. Y el quinto es el vídeo que estábamos desarrollando relacionado con un ejercicio con algunas preguntitas, ¿no? Entonces, para que usted lo tenga presente y los pueda desarrollar en casa. Listo, muchachos. Con esto cerramos la sesión de la tarde-noche de hoy. Si hay preguntas, con todo gusto las respondemos en este momento del relato. Bien, creo que no hay preguntas, entonces vamos a dejar por aquí. Nos vemos la próxima sesión. Agradezco mucho su participación. Les deseo un feliz resto de día. Nos vemos pasado mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Y gracias a ustedes.